Hola, buenas noches. Estamos dando unos minutitos para que se puedan ir conectando, que ya estamos en vivo en las redes sociales del CESO, pero bueno, igual dando un poquito de oportunidad para que todos se puedan conectar. Bienvenidos a este espacio del CESO, a un lunes más de webinars del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Yo soy la doctora Fabiola Casasa, profesora del CESO y egresada también del CESO. Y esta noche comparto escenario con la doctora María Alejandra Dujarric Enríquez. Ella es alumna del segundo año de la maestría y es originaria de República Dominicana, de Santo Domingo. Esta noche vamos a compartir con ustedes un tema bastante interesante y frecuente en nuestra consulta, una maloclusión que está presente tanto en niños como en pacientes adultos, como lo es la mordida abierta. Este tema lo vamos a abordar desde sus inicios, de conocer la etiología de la maloclusión hasta los posibles tratamientos de la misma. Si bien sabemos que la mayoría de los casos de esta maloclusión se desencadena por problemas funcionales, la detección temprana y un tratamiento adecuado a la necesidad de cada paciente, pues es lo que nos llevará al éxito del caso. Entonces, sin más, le voy a dar la bienvenida a la doctora María Alejandra para que podamos iniciar y ella nos va a estar compartiendo toda esta información. Bienvenida, María Alejandra. Gracias, Doc. Para mí un placer también estar aquí con ustedes hoy. Vamos a ver los casos, como mencionó la Doc, llevados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y a conocer un poquito más de lo que es la mordida abierta. Empezando con la parte de la introducción, esta fue descrita por Carabelli, la definió como una maloclusión en que uno o más dientes no alcanzan el plano oclusal y no establecen contacto con sus antagonistas. Esta puede presentarse desde temprana edad, pero es mucho más común encontrarla entre las edades comprendidas de 8 a 10 años, es decir, en una dentición mixta. El tratamiento de la mordida abierta debe ser iniciado cuanto antes para incrementar las posibilidades de éxito, ya que estos pacientes pueden verse beneficiados con el tratamiento temprano y distribuir, restringir o redirigir lo que es el crecimiento vertical. También podemos ver lo que nos comentan otros autores, como lo son Subtenli y Sakuda. Estos lo definen como el espacio vertical abierto entre dientes anteriores mandibulares y maxilares, mientras que para Profit, en esta no se produce, perdón, una superposición vertical. El control de la dimensión vertical es considerado el factor más importante en el tratamiento de mordidas abiertas, siendo la intrusión para lograr los propósitos del tratamiento. Vamos a entrar ya a lo que es la etiología de la mordida abierta. Esta proviene de una serie de factores etiológicos de origen hereditario o no, que ejercen su acción en el periodo pre o postnatal, sobre todo en estructuras que forman el aparato estomatognático. Las mordidas abiertas son causadas principalmente por una sobreerupción de los dientes posteros superiores y un sobrecrecimiento vertical de lo que es el complejo, del cual supone que se da una rotación posterior de la mandíbula. Entonces vamos a estar viendo lo que son los factores locales y generales. Entre lo que son los locales está como primer factor lo que es la deglución. Es una condición en que la lengua se encuentra en una posición anómala y por eso se da la mordida abierta. En condiciones normales sabemos que la lengua es posicionada en el paladar, pero cuando es ocasionada por la deglución atípica o una deglución anómala, esta lengua se sitúa en lo que son entre los incisivos superiores e inferiores, tanto en el segmento anterior como en el posterior se puede encontrar. Y eso hace que se rompa el equilibrio muscular entre lo que son los labios, el carrillo y la lengua. En una posición anormal de la lengua se pueden desarrollar distintos tipos de maloclusiones. Y vamos a ver lo que es la posición lingual anómala tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 existe una maloclusión clase 3 comúnmente con una lengua plana y prominente, donde la punta de la lengua está situada por detrás de los incisivos.
Y este tipo de anomalía se relaciona también con una mordida cruzada en la parte anterior. En la tipo 2, la lengua se va a encontrar plana y retraída y se encuentra más comúnmente en los pacientes con una clase 2 por una retrusión mandibular. Entre otro factor local está lo que es la succión. Esta es de especial interés en lo que es la etiopatogenia de la mordida abierta. Está ligada a la persistencia de succión, ya sea de objetos, la succión digital y también puede darse la succión del labio, que inhibe el crecimiento de las apófisis alveolares. La succión que no es nutritiva guarda una estrecha relación con lo que es el reflejo de búsqueda. Sin embargo, el uso indiscriminado de lo que es el chupón, la mamila y la succión digital conlleva a tener altas posibilidades de crear una mordida abierta en el infante. Lo que es normal es que este reflejo ya desaparezca hacia los 7 meses de vida del niño. Otro factor local es lo que es la respiración. La obstrucción nasal y el hábito de respiración bucal han sido vinculados a este tipo de maloclusión, debido a que esta obstrucción, el paciente va a comenzar a respirar por la boca, lo cual ocasiona que la lengua descienda para permitir el paso del aire y así se va a provocar un desequilibrio muscular entre lo que es la lengua y los maxilares. La persistencia de una boca entreabierta va a potenciar lo que es el crecimiento de las apófisis alveolares, alterando el desarrollo craneofacial y provocando lo que es la mordida abierta. La etiología que desencadena el hábito de respiración bucal es multifactorial. Puede ser por alergias, adenoides, por unas amígdalas agrandadas, que son las vías aéreas respiratorias, por procesos tumorales, desviación del tabique nasal, por cornetes agrandados, pólipos nasales, estenosis de los orificios nasales, entre otros. Otro factor es la hipotonicidad muscular. Nosotros sabemos que los dientes reciben y soportan las cargas mecánicas de los músculos y esto es lo que hace que se mantengan en una posición vertical dentro de las bases óseas, pero al presentarse una hipotonicidad tiende a estimular lo que es la sobrerupción de los molares y la separación de las bases óseas maxilares. El desarrollo de la dentición es otro factor importante, ya que la erupción de piezas permanentes en el infante sufre un desajuste secuencial a veces y condiciona así lo que es la falta de contacto vertical. Esta es una mordida abierta transitoria, pero durante esta se puede añadir lo que es la interposición lingual, que nos debe preocupar. Ya entrando a lo que son los factores generales, vemos lo que es la herencia. Es evidente que la influencia genética en la formación de los huesos y de los dientes, esta influye. Por ello, podemos decir que hay malposición hereditaria y que genéticamente heredamos lo que es el tamaño, la forma de los dientes y hasta de los huesos. Y ello conlleva a que haya patrones morfológicos ya establecidos. También existen defectos congel. Hay defectos que pueden llevar a una alteración en el crecimiento de los maxilares, por ejemplo, al momento de que se hace la fusión de las fisuras. Y hay alteraciones musculares. Cuando estamos en posición de reposo, los dientes están en desoclusión y los labios deben estar en un contacto produciendo un sellado labial, que es necesario para lo que es la deglución y para evitar la caída de la saliva. En la ausencia de este sellado, la lengua produce un desequilibrio entre los labios y los dientes, produciendo una maloclusión. Y también influye la morfología de los labios y la lengua, así como el tono de los músculos. Refiriéndonos más específicamente al factor local de defectos congénitos, podemos encontrar una subdivisión, lo que son los llamados problemas de crecimiento, y estos tienen a su vez características anatómicas que son predisponentes. Entonces vamos a ir viendo cada uno. Está la primera característica de flexión de la base del cráneo. Este ángulo influye directamente en las dimensiones verticales y horizontales de la cara,
como la altura facial anterior, la protrusión maxilar y la rotación mandibular. Por lo tanto, los cambios en la base craneal afectan la relación de las estructuras faciales, particularmente del complejo maxilomandibular, y pueden resultar en maloclusiones esqueléticas de clase 2 y clase 3, y tendencias verticales hacia lo que es una mordida abierta anterior y hasta una mordida profunda. Otra característica es la rotación maxilar. Esta es una característica anatómica importante que predispone a la maloclusión de mordida abierta anterior y puede ser analizada por el posicionamiento del plano palatino. En una lateral de cráneo podemos construirlo uniendo lo que es la espina nasal anterior con la espina nasal posterior y la vamos a comparar con las bases craneales de Frankfurt y de Sillanacio. La inclinación de este plano, si el maxilar esquelético está rotado en sentido antihorario, va a dar lo que es la mordida abierta anterior. También tenemos estomatoide juvenil. Para lo que es el sistema estomatognático, esta compromete las articulaciones temporomandibulares con una posibilidad de degeneración de los cóndilos y consecuentemente del desarrollo de la mordida abierta anterior. También se da presencia de signos y síntomas de disfunción y limitaciones en los movimientos mandibulares. Por último, dentro de estas características, quiero hablarles de lo que es la condición de crecimiento de craneosinostosis. Esta se caracteriza por el cierre prematuro de una o más suturas craneales con la consecuencia de la deformidad del cráneo. Las limitaciones de crecimiento y desarrollo del cráneo pueden causar una hipertensión intercraneal, trastornos visuales, retraso mental y dificultades respiratorias. Algunas características de estos pacientes es que son braquicefálicos, presentan hipoplasia de la cara media, un perfil cóncavo, hipertelorismo, proptosis ocular, una clase 3 esquelética, hipoplasma grave en anterior y mordida cruzada posterior. También lo que es la mordida abierta, atresia maxilar, un paladar hendido y la úvula bífida. Las personas con esta condición tienen discrepancias esqueléticas y dentales, por lo que se va a hacer necesario lo que es el tratamiento dental en distintas etapas del desarrollo. Y para maximizar los resultados durante el tratamiento se va a necesitar un enfoque multidisciplinario que va a incluir lo que son los profesionales de odontopediatría, de ortodoncia y de cirugía para la corrección definitiva de las relaciones oclusales. Más adelante le vamos a presentar un caso recibido en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia con esta condición. Yéndonos ya a lo que es la clasificación de la mordida abierta, vamos a encontrar la mordida abierta esquelética o verdadera. Esta se caracteriza por discrepancias en el crecimiento de los huesos maxilares y la mandíbula. Involucrada o están deformadas las apófisis alveolares y aunado a ello las características de dolico facial. Estos pacientes presentan una hiperdivergencia entre los maxilares y presentan el tercio inferior aumentado y las dimensiones verticales se encuentran incrementadas. Podemos también encontrar dentro de la clasificación la mordida abierta dental o falsa. Esta mordida tiene la característica que únicamente están proinclinadas las piezas dentarias sin la alteración de sus bases óseas y no se extiende más allá de los caninos. Estos pacientes presentan una morfología facial normal, una relación ósea correcta, una pseudomordida y problemas dentoalveolares. Por último, dentro de las clasificaciones, podemos evaluarlas también dentro de lo que es la zona en donde se encuentra la mordida abierta. Es así como esta clasificación se divide en completa. La completa viene siendo una combinación de lo que es la anterior y posterior. La mordida abierta anterior, desde el punto de vista etiológico, se divide en lo que es la dental y esquelética, recordándoles que la dental es por un impedimento de la erupción de los incisivos, mientras que la esquelética se da por un crecimiento facial posterior.
También es importante conocer cuáles son nuestras herramientas de diagnóstico para así tener un plan de tratamiento exitoso. Está lo que es el examen clínico, tanto intraoral como extraoral. En la evaluación intraoral vamos a ver la presencia de espacios entre incisivos, la relación molar y la clase esquelética que tiene el paciente y tanto en reposo como al tragar. En la evaluación extraoral vamos a ver el perfil facial, que en estos pacientes puede ser convexo y tener un aumento de la altura facial inferior. Y también es muy común encontrar los labios incompetentes o una hiperactividad del mentón. También debemos tener en cuenta algunos puntos al momento de hacer el examen clínico. Debemos hacer una observación directa, evaluando si hay contacto entre incisivos o molares. Podríamos también realizar una medición con sonda periodontal o regla milimetrada y así medir el espacio vertical que hay entre los dientes y conocer la gravedad de la mordida abierta que se presenta. También tenemos que hacer una evaluación funcional. Esta es para revisar lo que es la fonación, la deglución y el sellado labial. Y es muy importante hacer una evaluación de lo que es el hábito oral, en donde se hace mediante una observación y se entrevista al paciente del dedo, el uso de chupetes, de empuje lingual y de respiración oral. Otra herramienta diagnóstica es la fotografía, tanto intraoral como extraoral. Esta nos va a servir para realizar un diagnóstico correcto y durante el tratamiento para realizar un seguimiento, para documentar cómo va la relación dental y esquelética y también nos permite hacer una evaluación del perfil facial y de la sonrisa. Vamos a hacer las fotografías tanto intraorales como extraorales en una vista frontal, lateral y de sonrisa. En lo que son las herramientas radiográficas, tenemos lo que es la lateral de cráneo. Esta nos va a ayudar a hacer el análisis cefalométrico, evaluar el patrón esqueletal, la erupción dentaria y también nos ayuda lo que es la panorámica, en donde también podemos evaluar la erupción de los dientes, la posición radicular. En el análisis cefalométrico, este nos sirve para medir lo que son las discrepancias verticales. Lo podemos hacer con el trazado a mano y ya actualmente con el uso de distintos softwares como son el Dolphin, el CEFX. Este aspecto constituye una clave para determinar si la mordida abierta es de origen dental o esqueletal y esto va a conducir lo que será nuestro tratamiento. En este vamos a evaluar ángulos verticales, las relaciones y si la altura facial anterior o inferior está aumentada y también la inclinación que tienen nuestros incisivos. Los modelos de estudio, ya sean de yeso o digitales, nos van a permitir analizar lo que es la oclusión estática y dinámica, la medición precisa del resalte y sobremordida, y también nos permite actualmente simular los tratamientos. Como última herramienta diagnóstica tenemos lo que es el escáner intraoral 3D. Esta va a capturar la mordida de forma precisa y permite la planificación digital del tratamiento. Entrando ya a lo que son las características de la mordida abierta, vamos a dividirla en clínicas dentales y las fases. Dentro de las características dentales encontramos lo que es la mordida abierta anterior y o posterior. La proinclinación y protrusión dental puede ser superior e inferior. Los diastemas anteriores, la resequedad e incompetencia labial, la sonrisa gingival, el overbite incrementado, la lengua interdigitada, los arcos dentales estrechos, la disminución de lo que es el diámetro transversal, el paladar profundo, el segmento premaxilar gingivitis. Dentro de las características faciales, estos pacientes suelen presentar una cara larga, estrecha y protrusiva, ojeras,
una depresión en la zona malar, la nariz larga en sentido vertical, el tercio inferior aumentado y un perfil convexo. Y dentro de lo que son las características cefalométricas, podemos encontrar el plano palatino empinado, un porcentaje incrementado de la altura facial anterior, una erupción excesiva de los dientes posteriores maxilares y una rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás. También encontramos la erupción excesiva de los incisivos maxilares y mandibulares. El plano cefalométrico, los planos entre sí se encuentran divergentes y hay un acortamiento de lo que es la distancia nasion-basio. Los ángulos gonial y el plano mandibular también se encuentran bien. Ya vamos a ver lo que son las opciones de tratamiento. Entre estas tenemos las alternativas que tenemos para abordar esta maloclusión. Estas incluyen la corrección del hábito, la terapia miofuncional, aparatos fijos convencionales, extracción de dientes, alineadores, dispositivos de anclaje temporal, equilibrio oclusal en casos menores y ya en casos complejos se necesitaría una cirugía ortognática. Viéndolos específicamente, tenemos lo que es el control de los hábitos. La mordida abierta a veces se corrige espontáneamente después de que eliminamos el hábito que la causó durante la dentición mixta temprana, siempre y cuando su etiología se deba a un hábito de succión. Una de las formas que tenemos para erradicar este mal hábito es colocando trampas o distractores linguales. Estos pueden ser, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, vemos lo que es un arco de retención lingual en la mandíbula que tiene espolones soldados para eliminar los hábitos de deglución y habla y reducir lo que es la interposición lingual. Mientras que del lado izquierdo vemos lo que es una trampa lingual convencional, pero está modificada con un tornillo de expansión. Una opción alterna a la trampa lingual convencional es la trampa de Justus. Justus demostró que las mordidas abiertas anteriores se pueden cerrar de manera segura y efectiva utilizando espolones linguales soldados a un arco lingual maxilar y que los resultados se mantienen estables debido al desencadenamiento de lo que es un reflejo nociceptivo o propioceptivo para prevenir el dolor. Y esto va a resultar en un nuevo engrama muscular. Tenemos también los educadores linguales, que son un accesorio en ortodoncia de gran utilidad. Pasos. Estos consisten en un accesorio de aproximadamente 2 milímetros con una malla biconvexa en dirección tanto mesodistal como inciso cervical, que va a facilitarnos la adhesión a la superficie lingual de incisivos y caninos, tanto en superior como en inferior. Estos tienen puntas cónicas con extremos ligeramente redondeados para así reducir lo que es el estímulo de la lengua sin un traumatismo significativo. La molestia que se genera, sin embargo, cuando la lengua se introduce entre los dientes durante la deglución, la fonación y la postura de reposo, provoca que ésta se reposicione, buscando otro lugar más adecuado en donde reposar. Para fomentar la corrección del hábito, es muy necesario generar un cambio, estableciendo una nueva posición lingual y produciendo un nuevo engrama neuromuscular. Esto quiere decir que se necesita que el reflejo automático de protección se produzca cambiando la respuesta motora de la lengua. Para esto es necesario al menos de 1 año a año y medio para que este nuevo engrama se produzca. También tenemos como opción de tratamiento lo que es la obtención de espacio. El objetivo fundamental de esta mecánica ortodóntica es perder anclaje y mesializar los molares posteriores, para así hacer rotar la mandíbula hacia arriba y adelante y reducir lo que es la altura facial antero-inferior y cerrar la mordida. Si el paciente adicionalmente tiene un apiñamiento moderado o severo,
con una protrusión dentoalveolar o desviación de la línea media o una combinación de alguna de estas situaciones, las posibilidades de lograr una corrección vertical completa ya se limitan, ya que el espacio sobrante para solucionar y mesializar los molares será muy poco. El protocolo habitual de extracciones de mordida abierta es de segundos premolares, tanto maxilares como mandibulares. Otra opción para obtener espacio de que podamos evitar lo que son las extracciones. Y estas se suelen hacer con lo que son los microtornillos anclados a hueso. Para el control vertical tenemos como opción de tratamiento lo que es el bondeo estratégico, que consiste en el cementado de los brackets anteriores de 0,5 a 1 milímetro más hacia gingival y los posteriores más hacia oclusal. Es de mucha ayuda para cerrar lo que es la mordida abierta anterior, ya que habrá una extrusión del segmento anterior y una intrusión del posterior. Dentro de las ventajas que tiene este mundo estratégico es que no dependemos del paciente, se puede lograr con una secuencia de arcos redondos y los brackets van a estar más cerca de lo que es el centro de resistencia, por lo que tendremos un mayor control. La recomendación ante esta estrategia es colocar las ligas intermaxilares en anterior para así acelerar el cierre de la mordida, dar un torque positivo al final del tratamiento a los dientes anteriores, ferulizaje y colocar elásticos en delta a manera de anclaje también. Es necesario que el paciente tenga una buena salud periodontal para utilizar este hondo estratégico, porque de lo contrario se expondrán los cuellos de los dientes. Otra manera de lograr lo que es el control vertical, de ser necesario, es con dobleces. Tenemos dos tipos en este caso. Están los dobleces en bloque. Estos los elaboramos comúnmente en alambre de TMA o en arcos de acero. Pueden ser redondos, cuadrados o rectangulares y son utilizados para realizar la extrusión del segmento anterior y la intrusión del segmento posterior, y así cerrar o profundizar la mordida. Van a tener un escalón hacia incisal de 0,5 a 1 milímetro, lo que producirá una fuerza extrusiva en los anteriores e intrusiva en los posteriores. Como recomendación en este tipo de doblez es que deben ser colocados después de que terminemos la fase de alineación y nivelación. Se va a por mes lo que es el escalón extrusivo para así evitar el dolor y reabsorción radicular. Y después de haber cerrado la mordida, se debe dejar el arco por lo menos de 2 a 4 meses para que se cree una estabilidad y disminuir la recidiva. El alambre más recomendado utilizar es el rectangular porque, como sabemos, nos da un mayor control del torque. Y podemos ferulizar con ligadura por segmento, los dientes anteriores y los posteriores. También podemos hacer un doblez de extrusión individual. Este lo que nos va a provocar es la extrusión de una sola pieza en específico. Y también se puede realizar tanto en arco redondo como rectangular. Esta se puede elaborar con lo que son las pinzas de tweed, la dos picos, optical o con una pinza con escalón para intrusión o extrusión que sea de 0,5 a 1 milímetro. Y este movimiento se llevará a cabo de 1 a 2 meses. Opción de control vertical con dobleces, lo que es la elaboración de un cantilever de extrusión para el segmento anterior. Este, como podemos observar en la imagen, va a tener un doblez de activación para que se introduzca en el tubo del primer molar, y esa activación será de fuerza extrusiva. Cuando lo llevamos al arco principal y lo enganchamos por el gancho que tiene en anterior, entonces nuestro segmento anterior se va a extruir. Tenemos lo que es el control que nos brinda la intrusión del sector posterior mediante anclaje esqueletal, que es una excelente alternativa para darle un cambio a la dimensión vertical del paciente. En el caso de la imagen, fue hecha por
las mini placas de anclaje esqueletal. Otra opción de tratamiento muy común en lo que son los pacientes con mordida abierta es el desarrollo transversal del maxilar, porque dará la oportunidad a que la lengua tenga el espacio correcto de alejarse en la bóveda palatina, además de permitir una respiración adecuada para el paciente y que los dientes se posicionen de manera natural, tal. Tenemos además el uso de elásticos intermaxilares. Este tipo de elásticos son usados para cerrar mordidas, también para interdigitar la oclusión y en la fase de detallado. Estos deben usarse las 24 horas del día y cambiarlo por elásticos nuevos de 12 o 24 horas, ya que estos pierden su memoria y elasticidad. Las fuerzas de estos elásticos varían de 2 a 6,5 onzas y pueden ser colocados en delta, trapecio o espagueti, entre otros vectores, todo según lo que requiramos. El tamaño del elástico puede variar de 1/8 a 5/16. Y entre las recomendaciones, para cerrar una mordida anterior, el elástico, un alambre rectangular de preferencia. Para cerrar la mordida en posterior, es recomendable tener un arco redondo. En ocasiones recomendamos seccionar los arcos principales para que la mordida se cierre más rápido, pero esto va a depender del tipo de sonrisa que tenga el paciente. Por ejemplo, en un caso de mordida gingival, lo seccionaríamos en el arco inferior. Como ya mencioné, estos elásticos es muy importante que deben cambiarse cada 12 a 24 horas. Y por último, si el paciente refiere un dolor en la articulación temporomandibular, se debe suspender lo que es el uso de los elásticos. Como última opción de tratamiento, tenemos lo que es la cirugía ortognática. Cuando la mordida abierta es esqueletal, una de las alternativas es llevar a nuestro paciente a quirófano para ser operado. Generalmente se le realiza una cirugía LEFOR 1 para empacar ya la autorrotación de la mandíbula. En estos casos se toma en cuenta lo que es la altura facial, la longitud del tercio inferior y la cantidad de encía que muestra el paciente. Y también los milímetros de mordida abierta que tenemos. También esta cirugía se puede combinar con segmentarias como son anterior o posterior. Para llevar nuestro paciente al quirófano, recomendamos realizar el diagnóstico en compañía del cirujano maxilofacial, tomar modelos de estudio cada 6 meses durante la ortodoncia prequirúrgica y hacer la descompensación del paciente. Llevar el paciente al quirófano con arcos pesados mínimo de 17 por 25 y colocar los hooks quirúrgicos sobre el arco principal. Y por último, tener una excelente relación laboral entre el ortodoncista y lo que es el cirujano. A continuación, vamos a pasar a lo que son los casos clínicos llevados en el centro de... Hasta aquí, como bien lo mencionó la doctora María Alejandra, el tratamiento adecuado de la mordida abierta en ortodoncia debemos basarlo en una evaluación integral que identifique correctamente la causa de esta mordida abierta, ya sea que sea un problema dental velar, un problema esqueletal o funcional, tanto como se presentan las mordidas abiertas por un componente transversal, vertical en muchos de esos casos, o también por un problema sagital, ¿no? Pacientes en crecimiento, el uso de aparatos ortopédicos, bueno, en pacientes adultos también el control de los hábitos, como succión digital, interposición igual, pues son fundamentales para que podamos tener resultados estables, ¿no? Ya la doctora nos compartió algunas de las mecánicas que podemos utilizar. Tenemos bastantes para que podamos mejorar esto como etapas iniciales del tratamiento, donde tenemos nuestras herramientas de diagnóstico, diagnosticamos al paciente, ya sabemos cómo lo vamos a trabajar. Desde un inicio podemos ir mejorando esto con un bondeado diferenciado, los dobleces que también son importantes, los elásticos que podemos empezar con elásticos tempranos manejando ahí los diámetros y las onzas de estos mismos, pero bueno, en casos más severos obviamente o que necesitamos mayor anclaje o mayor espacio, los microtornillos. Y también
se van a presentar casos que tendremos que trabajar mediante cirugía ortognática, aquí como lo mencionó la doctora, y no solo en estos casos de mordida abierta, sino en todos. La comunicación con el cirujano maxilofacial siempre es lo más importante o lo que nos va a llevar a tener un tratamiento exitoso. Todo esto con las diferentes opciones de tratamiento que tenemos nos van a ayudar a corregir la mordida abierta. Y como bien lo comentó ahorita la doctora María Alejandra, vamos a mostrarles 3 casos trabajados con las mecánicas ya mencionadas, con algunas de las mecánicas ya mencionadas, donde el manejo del control vertical y el control de hábitos, sobre todo, fue el éxito para el cierre de la mordida de estos pacientes y logrando así una correcta función y una correcta estética. El cambio estético también que presentan estos pacientes fue muy significativo, muy bonito. Adelante, Mariana. Bien, gracias, Doc. Entonces vemos como primer caso, este caso fue manejado por la residente Mirna y el doctor Jordán Sol. Se trató de un paciente masculino de 34 años de edad que asiste a consulta con preocupación por su mordida abierta. En la radiografía lateral de cráneo, los valores cefalométricos arrojaron que el paciente tiene una clase 2 esqueletal y un crecimiento hiperdivergente. Viendo lo que son sus fotografías intraorales de frente y laterales, se aprecia la mordida abierta anterior y una mordida cruzada en posterior bilateralmente. En cuanto a la vista oclusal de lo que son sus radiografías intraorales, podemos ver que tenía un apiñamiento severo, tanto en superior como en inferior, y que la forma de arco era triangular en superior y cuadrada en inferior. También que los superiores se encontraban proinclinados. Para el tratamiento de este paciente se planificó una fase de alineación, nivelación. El control del hábito fue realizado con un expansor Haas higiénico modificado con una rejilla lingual y posteriormente también se utilizaron lo que son los recordatorios linguales. Se realizó la extracción de los órganos dentales 14, 24, 34, 44, 18, 28 y 38. Se utilizó anclaje, distalización, detallado y retención. Una vez conseguida la retracción de los caninos por una mecánica de cadenas elastoméricas, se procedió a lo que fue la elaboración de anzas de retracción para ya completar el cierre de espacios. Para esta etapa ya se había dado una mejoría en lo que es la relación de los planos oclusales y una retroinclinación con extrusión del sector anterosuperior, por lo que también se hicieron dobleces de intrusión anterior tanto en el arco superior como en el inferior. Una vez ya completado lo que fue el cierre de los espacios, se pudo colocar una cadena para consolidar el arco y se terminó de asentar con elásticos lo que es la parte sagital y vertical. Aquí podemos ver una comparación en la vista frontal de sonrisa de inicio a final del paciente, cómo se cierra la mordida y cómo cambia totalmente lo que es el aspecto de la sonrisa del paciente. Y en cuanto a la vista lateral de su foto extraoral, vemos una gran mejoría en la posición de los labios del paciente. En la comparación de las laterales de cráneo inicio y final, podemos ver cómo el plano oclusal se logra aplanar para final. La inclinación de los molares e incisivos está completamente corregida, también cómo mejora lo que es el overjet y overbite y los cambios en el perfil de tejidos blandos. Aquí una comparación de lo que fue el inicio y avances del tratamiento del paciente, cómo se cerró la mordida, expandiendo la arcada, dando una nueva posición a la lengua y también corrigiendo lo que era el hábito de interposición lingual y cómo mejora totalmente la sonrisa y aspecto del paciente. En el caso número 2, este fue manejado por el doctor Guarneros. Se trata de una niña de 12 años de edad, se presenta a consulta junto a su madre y esta refiere que no le gusta cómo sonríe su hija.
La paciente en el análisis de su lateral de cráneo se presenta como una paciente mesofacial con una tendencia adólico-facial, una clase 1 esqueletal con tendencia a clase 3 y un crecimiento hiperdivergente. En las imágenes intraorales de frente y laterales vemos que la paciente tenía en un inicio una clase 1 molar y canina bilateral y la mordida abierta en anterior. En la vista oclusal vemos la preinclinación excesiva, tanto superior como también la vemos en inferior. La paciente además refería el hábito de deglución atípica. Para este caso, el tratamiento que se optó fue el control del hábito, la alineación, nivelación, la realización de IPR, rotación del plano oclusal, ya después una fase de detallado, ajuste oclusal y posteriormente la retención. Para el control de Ajustus por la complejidad de la deglución atípica de la paciente. Esta trampa estaba compuesta por bandas en los molares superiores, un botón de Nance para la intrusión, este se encontraba en lo que es el ATP, que se dedicaba a conservar la clase 1 molar con la que llegó la paciente. Los brazos para los espolones tenían una separación de 2 milímetros del paladar, mientras que los espolones en anterior tenían una inclinación de 45 grados. También en este caso se optó por la opción del bondeo de brackets de manera estratégica. Se hizo el flipping de los brackets, es decir, el colocar los brackets a 180 grados de lo que sería su posición normal para aprovechar lo que nos brindaría al hacer esto la prescripción seleccionada, que en este caso fue ROT. Lo que se buscaba era que en estos incisivos que estaban proinclinados, de manera que los volteamos a 180 grados, entonces le damos una posición ya dentro de su base ósea para el final. También se emplearon lo que fue el uso de elásticos de asentamiento y para el control sagital en esta etapa del tratamiento para cerrar la mordida y conservar lo que era la clase 1 canina y molar. Vemos lo que son las comparaciones de la vista frontal de sonrisa de la paciente, cómo cerró la mordida por el control de hábito meramente en este caso, y también en la vista lateral, cómo la paciente conserva un perfil armónico. En la comparación de su lateral de cráneo, cómo mejora totalmente la inclinación de sus incisivos y el plano de oclusión. Vemos una comparación de lo que fue el avance del tratamiento, cómo los elásticos ya para final terminaron de asentar lo que era esa mordida, que se logró controlar la deglución atípica severa que tenía la paciente y cómo termina su sonrisa muy armónica. Entrando al caso número 3, este fue manejado por el doctor Isaac Maldonado, el doctor Alejandro Vargas y la residente Ana Lucía Polo. Podemos ver que presenta asimetrías, tanto en sus tercios como en sus quintos. Y esto es debido principalmente a una afección congénita, la llamada craneosinostosis, la cual se debe a una fusión temprana de las suturas que dividen los huesos del cráneo. En el caso de la paciente, hubo un cierre prematuro de lo que es la sutura metópica y su condición se conoce como una sinostosis metópica. Esto le da una apariencia triangular y se ensancha en la parte posterior de la cabeza. Este tipo de afección requiere de un tratamiento quirúrgico para permitir el desarrollo y crecimiento del cerebro. Y lo que hacen es que quitan hueso de estructuras que ya se han cerrado para permitir una nueva posición ósea. Además, en estas imágenes podemos observar que la paciente tiene un perfil convexo y que también tiene una incompetencia labial. En lo que es el análisis de su lateral de cráneo, vemos a los criterios esqueléticos que la paciente es una clase 1 esqueletal según su ANB, con un crecimiento hiperdivergente y el tercio inferior aumentado respecto al medio. En lo que es la comparación, bueno,
en lo que es las imágenes intraorales en una vista frontal y lateral, vemos que la paciente tenía una clase 1 molar derecha, una clase 3 molar izquierda, una clase 3 canina bilateral, la mordida abierta en anterior y su overjet y overbite disminuidos. También presentaba una gingivitis. En la vista oclusal podemos observar el colapso transversal del maxilar. La paciente tenía apiñamiento moderado en superior y un apiñamiento leve en inferior. Y la paciente a la consulta asistió con un expansor. Para el tratamiento se eligió colocar una trampa lingual en conjunto con recordatorios para lograr el cierre de la mordida. Se utilizaron elásticos clase 3. Esto favorecía en el tratamiento a que la mordida abierta se corrigió por un control del hábito. De los elásticos clase 3 va a tener como efectos en esta corrección de mordida abierta que se va a dar una rotación antihoraria de la mandíbula, se va a dar la extrusión de las piezas donde se ancla, la proinclinación de los incisivos superiores y una retroinclinación de los incisivos inferiores. Ya en esta fase del tratamiento se retiró lo que era la rejilla lingual y se colocó un arco de Nitti en tira 18 para promover la expansión, que esa es otra opción de control transversal que tenemos. En estas imágenes vemos que en esta fase de tratamiento la mordida terminó de cerrarse mediante el uso de cadenas, tanto en superior como inferior para lo que era el manejo del overjet y también se utilizaron los elásticos. Esta paciente utilizó encaje anterior y posterior, como también clase 1 en distintos momentos del tratamiento. Y ya en las comparaciones de inicio-final, en una vista frontal de sonrisa y lateral, se puede apreciar cómo el tercio inferior de la paciente estuvo aumentado de inicio a final y se logró corregir la incompetencia labial que tenía en inicio. Cómo se ve su sonrisa, ya con una exposición de cierre, no se veía al inicio. En la vista de su radiografía lateral de cráneo, vemos que se logra lo que es la corrección del plano oclusal, que estaba totalmente inclinado tanto en superior como inferior, y cómo los incisivos conservan, logran una correcta inclinación. Aquí podemos ver cómo se fue cerrando la mordida, cómo se fueron desarrollando las arcadas, las distintas mecánicas de uso de elásticos que empleó la paciente. Y Esta como para el paciente final, sí, doctor. Esta paciente llegó al CESO con un diagnóstico quirúrgico, o sea, obviamente se ve, ¿no? Intraoralmente, ya sea en las fotos y en su lateral de cráneo, y eventualmente aun cuando vamos a preparar a un paciente para cirugía, empezamos, bueno, en estos pacientes había que colocar algo para corregir el hábito que presentaba la paciente, ¿no? Y en ese momento es que se empezó a ver toda la mejoría, aun cuando estábamos, bueno, estaban los doctores trabajando esta parte de preparar a la paciente para un procedimiento quirúrgico en el momento que se empezaron a controlar o erradicar el hábito. Con la rejilla, con los recordatorios, se vio el cambio tan significativo en la paciente que al final se logró esto, ¿no? Vuelve a rodar el morse, que creo que este caso, digo, todos son significativos, obviamente, el cambio logrado en los pacientes, pero aquí podemos observar cómo, en los tres casos hemos podido observar cómo en el momento que nosotros empezamos a corregir el hábito, en el momento en el que el paciente empezó a mejorar el overbite que presentaba. Entonces, esto lo podemos ver desde la primer consulta, ¿no? Podemos identificar si un paciente presenta algún hábito antes de tener las radiografías, antes de ponernos a trazar y sacar mediciones, ¿no? Y ver los planos desde el día uno que el paciente llega a la consulta y platica contigo y haces una exploración intraoral, ahí nosotros ya podemos identificar
hasta, obviamente, si es un paciente respirador oral, ¿no? Que todo esto va afectando, y el conjunto de todo esto, con mayor razón, si son varias cosas que presenta el paciente, es lo que nos está afectando. Entonces, desde el día uno ya nos podemos dar una idea o de un diagnóstico presuntivo que tenemos, hasta no tener, obviamente, los estudios y poder hacer un diagnóstico completo, pero ayudarle al paciente desde ese día, indicarle dónde el correcto posicionamiento lingual, enviarle ejercicios para que él en casa lo pueda hacer antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia. Cuando son pacientes pequeños, el uso, como lo comentaste ahorita, del chupón, ¿no? Que hasta qué edad es correcto que el paciente lo pueda utilizar antes de generar alguna deformación en el paladar. Entonces, creo que eso también es oportuno y que si hay aquí padres de familia que están viendo esto también, que es importante saber los tiempos adecuados. No es que sean malos o que no se puedan utilizar, sino hay un tiempo adecuado para poderlo utilizar sin que generemos alguna malformación del paladar o sustituir un hábito a otro, que siempre pasa del chupón a la interposición lingual. Entonces, todo esto en pacientes en crecimiento, y obviamente en pacientes adultos tenemos muchas otras herramientas, como ya lo mencionaste ahorita, pero quería hacer el comentario justo de esta paciente porque ella llegó así con un plan quirúrgico, estableció un plan quirúrgico, y al momento de corregir el hábito, de colocar esa rejilla, se vio la total diferencia de la paciente al aprender en dónde tenía que posicionar la lengua. Con solo eso se vio el cambio en la paciente. Obviamente posterior la ortodoncia, los elásticos y demás de cosas que se utilizaron en este caso, pero algo tan clave como el correcto posición de la lengua, ¿no? O el control de la succión digital en pacientes que pudieran tener un hábito de dedo, pacientes con respiradores orales, indicándoles el correcto posicionamiento de la lengua, ¿no? Eso creo que es lo que nos va a llevar a mejorar todo esto. Perdón, continúa, María. Sí, Doquis, es muy importante porque en este paciente o pacientes con este tipo de condiciones que son de crecimiento, que se les alivie el no tener que tener un procedimiento quirúrgico más en su vida, porque son sometidos a muchas consultas clínicas con diferentes especialidades, fue un gran éxito para lo que fueron los instructores y la residente, Ujú. evitarle eso a la paciente y terminó con su función y estética Estética. adecuada. Ujú. Y ya para concluir, les queremos ofrecer lo que son las asiento en lo que es la mordida abierta. En resumen, podemos decir que la mordida abierta representa un desafío clínico significativo en lo que es la ortodoncia, no solo por el impacto funcional y estético, sino también por la complejidad de la etiología. Esta puede ser multifactorial, desde lo que son los hábitos orales, patrones esqueléticos, hasta factores genéticos y disfunciones neuromusculares. El éxito de este tratamiento va a depender de lo que es un diagnóstico preciso, una planificación individualizada para cada caso y un abordaje integral que considere tanto lo que son los factores dentoalveolares como esqueléticos. Además de que nos beneficia mucho lo que es la intervención temprana, reconocer el hábito y saber cómo controlarlo. Y en algunos casos necesitamos lo que es la colaboración interdisciplinaria. Esto va a ser clave para los resultados estables y satisfactorios a largo plazo. También saber que como profesionales es esencial mantenernos actualizados en lo que son las técnicas y enfoques terapéuticos para ofrecer eficaces y que sean funcionales y también estéticamente armoniosas frente a esta compleja maloclusión. Sin más, muchas gracias por su atención, por acompañarnos esta noche y espero que haya sido de su agrado. Gracias, Mariale. Otra de las cosas importantes a mencionar, y el desafío yo creo que de todos nosotros como ortodoncistas, es mantener eso que se logró, ¿no? O sea, la parte de la retención, ya sea en cualquier caso, no tiene que ser un caso de mordida abierta, ¿no? Pero la retención es lo más complejo, y sobre todo en estos pacientes, por eso es importante. eh, Implementar o dejarle al paciente en retención alguna terapia funcional,
un MyoBrace, aparatos funcionales que le pudieran ayudar, o también terapias funcionales, apoyo de otros especialistas de ser necesario para que entonces se mantenga esto. Hay que reeducar primero la lengua, obviamente, el correcto posicionamiento de la lengua y dejar estos, aparte de sus retenedores, que dependiendo del caso, ya el doctor decidirá cuáles indicar, dejar un aparato miofuncional como apoyo y dejarle estos ejercicios a los pacientes, ¿no? Para que entonces podamos mantener ese logro y estar viendo al paciente en consultas de retención como lo hacemos en el CESO y como lo hacemos también en nuestra práctica privada. Creo que eso es uno eh, de los objetivos del tratamiento, ¿no? Poder lograr estos cambios y sobre todo el cambio que logramos en los pacientes, ¿no? El cambio funcional, desde cómo el paciente pueda comer hasta cómo el paciente pueda sonreír y creo que eso es lo que a nosotros como ortodoncistas es lo que nos llena, poder ver estos cambios que logramos en los pacientes. Entonces, bueno, esperemos este webinar haya sido de su agrado, lo preparamos, como dijo la doctora, con mucho cariño para todos ustedes. Les dejamos las redes sociales del CESO, la página de Facebook, Instagram, si hay residentes o alumnos por aquí, odontólogos que quieran formarse en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, les compartimos aquí toda la información. El CESO siempre, estos casos que mostramos con tanto cariño y de otros instructores que los compartimos, somos una familia, siempre lo decimos, somos una familia en el CESO, donde todos vemos apoyamos los casos y los vamos trabajando y enseñando y este espacio de webinars que tenemos para mostrarles todo el trabajo que hacemos en el CESO, pues bueno, esperemos les guste. Y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos.